Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Abstain from fleshly lusts which war against the soul. Peter gets to this point of the letter. He begs those Aquí addressing to listen. Pedro está hablando a aquellos hermanos, les está diciendo, hermanos, es muy importante, les ruego. Empieza diciendo, les ruego, queridos hermanos, como extranjeros y peregrinos en este mundo. Y este es un recordatorio que se hizo desde el principio de esta epístola, que nosotros estamos aquí no como que este es nuestro hogar, sino que solo tenemos un tiempo en este lugar. Está escribiendo a gente que estaba viviendo bajo la ira de Nerón, el emperador romano. Estos hermanos que estaban sufriendo bajo este tirano. Y ahora estamos estudiando este libro porque vemos que hay mucha evidencia de que el juicio de Dios viene sobre esta tierra muy pronto y que este juicio va a ser precedido por mucha persecución y muchas cosas en contra de la iglesia. Así que prepárense. Tenemos que reconocer que nosotros somos peregrinos, extranjeros. Este lugar no es nuestro hogar. Por muchas décadas, los cristianos aquí en Canadá nos habíamos olvidado de esta realidad porque veíamos nuestro país como una nación cristiana. Nos sentíamos como en casa aquí, ya que la mayoría de la población se identificaba como cristianos. Nuestro gobierno se basó en valores cristianos y nosotros valorábamos esto. Las escuelas estaban llenas de maestros cristianos y de estudiantes cristianos. Y este fue el estado de nuestro país por años. Y como resultado, vivíamos como si fuera nuestro hogar aquí. Por eso estábamos contentos. Poníamos nuestra energía, nuestros recursos en las finanzas, en construir cosas, aún como iglesia. Las iglesias se identificaban por sus estructuras grandes y estructuras muy elaboradas. Estábamos haciendo raíces en esta tierra, estábamos haciendo esta tierra nuestro hogar. Y cuando todo se invierte en este mundo, nosotros nos aferramos a ello, como si no tuviéramos nada más por qué vivir. Y eso es malo, está mal. En general, los cristianos no estaban esperando ir al cielo hasta que, bueno, sus cuerpos ya estaban tan cansados porque ya eran viejos y entonces ellos empezaban a pensar en el cielo. Pero mientras no estaban enfermos o viejos, nadie pensaba en el cielo. Sin embargo, Pedro nos dice, hermanos, les ruego que veamos este tiempo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Tenemos que reconocer que esto solamente es temporal. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Se acuerdan? El estudio pasado dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, su vida tiene que reflejar su verdadera identidad, de dónde vinieron, a quién pertenecen. No vivan como la gente alrededor de ustedes, como si la tierra fuera todo lo que importara en la vida. Sean verdaderos a quien los rescató de este mundo. Sean honestos con Él. Y mantengan ese pensamiento en su mente. Ya no pertenecen a este mundo. Tienen una nueva ciudadanía. Y es por eso que tenemos que hacer tesoros en el cielo,
Si tienes tesoros aquí en la tierra, pues transfiérelos al cielo. Primera de Pedro 2:11 continúa diciendo: hermanos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Aquí se usa una terminología de guerra. Los deseos pecaminosos de este mundo, ellos asaltan el alma de los cristianos y quieren tomar control de ella. Abstenerse de estas cosas es lo que en la Biblia se llama autocontrol. Y el Señor nos da el poder, nos da la habilidad de tomar control sobre la carne. Abstenerse de estos deseos de la carne es resistirlos, no perseguir las cosas que el mundo persigue. Hay una lista de deseos carnales, pero que en la Biblia aparecen, pero también hay cosas que la sociedad acepta. Por ejemplo, hay cosas que la gente hace para que la sociedad lo acepte. Y si no lo resistimos, nos va a dirigir a un comportamiento que no es de Dios, porque vamos a ganar la aceptación del mundo, pero no la de Dios. Nosotros tenemos que adoptar una mentalidad de guerra mientras vivimos aquí en la tierra. Estamos aquí, pero no para establecer nuestro hogar en la tierra, no para experimentar el cielo en la tierra, no para rescatar el planeta. Estamos aquí para hacer discípulos, para hacer guerra en contra del mundo, de las cosas de este mundo, de esas placeres, de esas cosas que el mundo desea. El Señor nos ha dado los medios para resistir y para pelear en contra de esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. La Biblia dice: nosotros tenemos que resistir como buenos soldados de Cristo. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles, dice la palabra. Vamos ahora a 1 de Corintios 9, 27. Aquí tenemos a Pablo con esta mentalidad de guerra. Dice, más bien golpeo mi cuerpo. Otras traducciones dicen, disciplino mi cuerpo y lo domino, lo pongo bajo control de mi amo. Últimamente he estado leyendo biografías y viendo películas biográficas de cristianos que vivieron en tiempos de una fuerte oposición al evangelio y que fueron perseguidos por su fe. Biografías, por ejemplo, de personas como Corrie y Betsy ten Boom, perseguidas por los nazis, o Richard y Sabina Wurmbrand, que fueron perseguidos por los comunistas. Estas biografías me gusta leer porque me gusta aprender cómo se siente, qué es lo que ellos sentían viviendo en esa clase de ambiente, porque yo crecí en un contexto muy diferente y todo eso es extraño a mi forma de pensar. Por eso quiero aprender qué es
cómo se ve viviendo uno en un mundo tan contrario al Señor. And I've been finding it very insightful, and I've been Y lo encuentro muy read these revelador. Lord, Reconozco que esas vidas curve ahead of us. If we are fueron, vivieron algo muy terrible y we pues need que Dios nos dé camp to prepare us. que Dios nos dé la fuerza para vivir en en medio de esos tiempos cuando lleguen. Primera de Pedro capítulo 2 verso 12. Having your conduct honorable among Mantengan the entre los Gentiles. incrédulos una Jesus conducta said, "Live such good ejemplar, lives among the unbelievers, that when they speak against you as una evildoers, conducta ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes. they think we're evil. Why? Well, because Tal vez ellos van a pensar que nosotros hacemos lo malo, pero ¿por qué? Porque nosotros no creemos lo que ellos creen, no hacemos lo que ellos hacen, no decimos lo que ellos dicen, flesh reacts to us, y su reacción carnal to the Spirit of God in us. contra nosotros va a ser esa. We Nos van a acusar de hacer el mal. have to live such good lives among Pero tenemos que vivir una vida tan ejemplar entre ellos que aunque nos acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. mixed response here. Así que van a tener una respuesta mixta aquí. They're reacting Por un against us, lado, calling us evil. van a tener una vida ejemplar, They're seeing something in pero por otro lado, ellos nos van a acusar de hacer lo malo y sin embargo van a sentirse atraídos a esa buena forma de vivir que nosotros tenemos. Ellos tal vez van a considerar como malo lo que hacemos, pero as a result of these, van a ver nuestra vida y lo van a apreciar. where does the Bible say that? Y eso The Bible says va a glorificar a Dios. La Biblia dice que ellos glorificarán a Dios en el día de la visitación. day of visitation is the day of Christ's return. El día de la visitación es el día del regreso de Cristo. Unbelievers described as glorifying God. But Nunca only se believers describe glorify God. Therefore, a los this no passage creyentes implies como that because personas of the que good glorifican works a Dios, they see in solamente us as Christians, los they were creyentes. attracted to Entonces, este pasaje está implicando que a causa de nuestro buen testimonio de los cristianos, ellos van a poner su fe en Dios. The good works spoken of here implies that they see Las in buenas you obras o nuestro buen good works that go comportamiento beyond that which they implica normally que ellos see. van a There's ver something different about algo diferente en it. It nosotros. implies something Implica extraordinary que that va a haber impacts algo extraordinario que impacte la vida de los no creyentes, que solo se puede explicar por la There's a lot gracia of de people out Dios. there doing good works, Hay mucha but there's gente going to que be a hace cosas character, buenas, there's going to be a quality about pero debe de haber the works that are done una by the power of the cualidad Spirit of Christ. diferente que solamente es el poder del Espíritu Santo. In Matthew chapter 5, En Mateo capítulo 5, Jesus described these good works, eh, verses 38 to 45. verso 38 al 45 de Mateo 5, Sermon on the Mount, es parte del Sermón del Monte. verse 38. Verso 38. You have heard that it was said, an eye Ustedes for an han eye, oído a que tooth se for a dijo, tooth. In other words, ojo por ojo y diente por diente. En otras palabras, puedes hacer con otros lo que te I hagan. tell you, Pero yo les digo, not to resist an evil no resistan al que person. les haga Whoever mal. slaps you on Si your alguien te right da una cheek, bofetada en la turn the mejilla other to derecha, him also. vuélvele If también la anyone otra. wants to sue you and take Si alguien away te your pone tunic, pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. and whoever compels you to go one Si alguien te mile, obliga a go llevarle with la him carga 1 two. kilómetro, llévasela Give 2. to him who asks Al que te you, and pida, from him dale. who wants to Y al que borrow quiera from you, tomar do de not ti turn prestado, away. no le des la You have vuelta, heard that it was said, no le "You des la shall love your espalda. neighbor and hate Ustedes your han oído enemy." que se dijo, But I ama a say tu to you, prójimo love y your odia a tu enemies. enemigo. Bless Pero those yo who les curse digo, you. Do good to amen those who hate
a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? El mundo va a ver sus obras y les van a decir, tú no eres de aquí, ¿verdad? Tú no eres como nosotros, tú eres diferente. Hoy tenemos un tiempo de ayuno y oración y durante este tiempo oremos para que Dios nos muestre como iglesia cómo deberíamos dejar a Dios expresarse a través de nosotros, cómo deberíamos amar a nuestros enemigos, cómo deberíamos mostrar o dejar que el Señor se expresara en esas buenas obras a través de nosotros. Un mundo al que se le está acabando el tiempo para arrepentirse. Esto es muy importante. Por eso Pedro empieza diciendo, les ruego, hermanos, porque el mundo necesita ver esta forma de mostrar a Jesús, necesita conocer a Jesús. Regresando a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13. Therefore, as part of our honorable conduct that is spoken of in verse 12, como parte de la conducta honorable de la que ya hablamos en el verso 2, sométanse, por tanto, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Estos versos son paralelos con Romanos 13, del 1 al 2, que debe uno someterse a sus autoridades, porque no hay ninguna autoridad que no venga de Dios, y las autoridades que existen por Dios fueron establecidas. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. No podemos negar que esto viene de Dios. Los cristianos deben de ser personas que guardan la ley. Sabemos que somos ciudadanos del cielo, que estamos temporalmente aquí, pero mientras estamos en esta tarea, y aunque no somos ciudadanos de este planeta, nosotros tenemos que comportarnos como buenos ciudadanos en el país en el que estemos, porque tenemos autoridades terrenales, tenemos que someternos a la autoridad. Nosotros sabemos que tenemos un rey, nuestro rey celestial, que nos ha enviado a esta tierra a hacer la obra, y parte de las instrucciones de nuestro rey es obedecer a las autoridades de esta tierra. Necesitamos interpretar este verso en contexto. Pedro estaba enfatizando que no pertenecemos a este mundo, que pertenecemos a otro reino, que tenemos nuestro propio rey. Nuestro rey es Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mientras estamos aquí, por el Señor tenemos que someternos a Dios. ¿Qué es Señor? Es el amo. Él es nuestro amo. En Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.
ourselves to Nosotros every tenemos human que authority. They are someternos not our a master. todas las autoridades one humanas. Nosotros tenemos We show un honor amo, to them. pero hay We are to muchas be autoridades aquí respectful en la of them, tierra. and we are to Tenemos obey que them so long respetar what las they demand autoridades does not conflict with our siempre y master's will. cuando lo que pidan las There's a autoridades hierarchy that is no described here. You entren have en the king, he is conflicto con described lo as que being dice Dios. supreme. That means Aquí hay una supreme over his jerarquía. kingdom. Dios es But remember, we supremo are sobre not of cualquier his kingdom. otro gobierno. We submit to the king for our master's Nosotros sake, for the nos sake of sometemos our a las authority, we submit autoridades to these earthly por el authorities. bien de nuestro amo. Look for a moment at the concluding Fíjense comment. Just go down a few el verses in comentario 1 Peter con el chapter que 2 to verse concluye 17. Primera de Pedro The 2, concluding comment verso of the section that we'll be 17. looking at today. Es el honor, comentario final de notice esta that word, sección que estamos honor leyendo. All people, Den love the a brotherhood, todos to el debido fellow respeto. Christians. Amen a los Fear hermanos, teman a To Dios, fear is to give the respeten respect al and rey. honor that he is intrinsically Esta worthy of because he is expresión, supreme. Fear God. He's worthy of it. teman a Dios, Él es Honor digno the king. de honor, The de expression respeto. honor the king uses the Y same luego Greek dice, verb that is used at the beginning of the respeten 17th al rey to o honren honor al rey. all people. The earthly king is to receive E- the same esta honor that we give palabra to all people. Es un honor que toda la gente merece. Solamente Dios es el que merece ser obedecido incondicionalmente, pero uno obedece y respeta las autoridades de la tierra, así como respetamos a cualquier otra persona. Hay una jerarquía que se describe aquí. Nosotros tenemos, por ejemplo, el presidente, los gobernadores, etcétera. En Primera de Pedro 2, 13 y 14 vemos aquí la jerarquía de los gobernadores que están bajo el rey, y el rey está bajo la jerarquía de Dios. Vamos a Hechos capítulo 25. Tenemos aquí al apóstol Pablo, que está en juicio ante el gobernador Festo. Y este gobernador no le daba justicia, sino que quería mandarlo a sus acusadores. Por eso es que Pablo apeló al César, que era la autoridad sobre Festo. Y dice el verso 11, si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir, pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al emperador, apelo al César. Por eso es justificado que los cristianos puedan contender con la injusticia que viene de una autoridad apelando a una autoridad más, a una autoridad superior. Nosotros tenemos que tratar a las autoridades como es aquí en la tierra, de acuerdo a la ley. Podemos buscar justicia porque es parte de la estructura del sistema judicial, digamos. Nuestro gobierno permite que la gente vaya de corte en corte para buscar justicia cuando sentimos que hay alguna injusticia. Por ejemplo, cuando hay una violación a la Carta de los Derechos y Libertades canadienses, nosotros podemos apelar, porque es bueno, si es necesario, podemos apelar y es legítimo apelar a una autoridad superior. Y esa es una forma de someternos y de honrar las autoridades
buscando esa estructura que se ha For this reason, when there is a establecido. conflict between Por what eso, our Lord cuando says hay un conflicto entre and lo what que the Dios human dice authority says, y la autoridad we humana must obey dice, God nosotros rather tenemos que than man. obedecer siempre a God Dios being the en highest primer lugar, authority. porque Dios es la autoridad Turn to más Daniel alta. chapter 6. Daniel We have an capítulo example of 6, this. tenemos un ejemplo aquí. Daniel chapter 6. Daniel capítulo 6. In the 6th chapter, King Darius El rey Darío has been hoodwinked into signing a written decree había sido engañado para escribir un decreto decreto para que cualquier hombre que orara a cualquier otra cosa que no fuera el rey fuera lanzado al foso de los leones. Y fíjense, Daniel actuó en directa desobediencia al decreto humano del rey, pero actuó en completa obediencia a Dios. Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Entonces él fue arrestado por esta violación y lo echaron al foso de los leones. Pero el Espíritu de Dios lo salvó. Fíjense cómo Dios habló. Daniel 6:22. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios sabe que soy inocente. Porque sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Esas fueron las palabras de Daniel hacia el rey Darío. Fíjense cómo nosotros debemos responder entendiendo nuestro rol, nuestro papel y el papel de nuestras autoridades. Daniel pidió una autoridad más alta y él habló la verdad. Él le dijo al rey, el rey le dijo, no he hecho nada malo en contra tuyo, aún que no había obedecido. Él sabía que él era inocente y el corazón de Daniel se mantuvo sumiso al rey, pero ser sumiso y respetuoso no significa que no podemos apelar a una autoridad superior. Nosotros no vamos a ser confrontacionales o violentos. Tenemos que respetar, pero reconocer que no es nuestra pelea, es la del Señor. Tenemos que someternos a la estructura que está establecida. Regresando a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Hacer bien, de lo que se habló en los versos 15 y 13 y 14, es someterse a las autoridades, pero a veces requiere desobedecer una autoridad menor y eso nos pone a veces en riesgo. Hacer bien es respetuosamente someternos a las autoridades tanto como podamos sin violar nuestra autoridad superior. Y cuando vivimos de una manera buena delante de Dios, nuestras vidas se van a caracterizar por personas que estamos siguiendo la ley, que estamos sometidos a Dios. Y Dios va a traer el cambio y va a silenciar a los ignorantes
uninformed criticisms y a of esos those que who are nos foolish critican because they have rejected God. They porque are han, fools. porque han In the rechazado case a Dios. that we read of Daniel, his jealous Como leemos adversaries who aquí falsely en accused Daniel, him of doing sus evil adversarios were lo brought to acusaron justice, and falsamente they de were hacer el thrown mal. into the Y por lion's den, eso, and they were cuando destroyed. And Dios look at the way reveló that la God used verdad, Daniel's estos unwavering malvados fueron submission echados to al foso de los, authority de los impact leones. the king. I'll read for you from Daniel chapter 6. En Daniel capítulo 6, Following his statement to the king, I've done you no wrong, and King cuando Darius Daniel recognizes habló al rey Daniel Darío y has le dijo, yo no he submitted hecho to the nada highest malo en authority. contra de ti, He's me sometí a una impacted by what he saw autoridad in Daniel. mayor. He's impacted Y by este this rey submissive fue man impactado who por la sumisión de este will not hombre violate his que no ultimate estaba authority over him. violando Verse 25, su autoridad Daniel 6. Then mayor. King Darius wrote Verso to 25 de all Daniel peoples, 6. nations, Más and tarde el rey languages Darío that firmó dwell este in decreto all the a todos earth. los So pueblos, this king naciones writes y to all lenguas de his este subjects. mundo, o sea, And he todos los says, "Peace be súbditos, multiplied to paz y you. prosperidad I a make a todos. decree that in He decretado every que en todo dominion of lugar my de mi kingdom, reino la men gente must adore tremble y and honre fear al Dios de before Daniel. the God of Daniel." Fear the God of Daniel. Adoren y honren al Dios de For he Daniel, is the living God, porque and Él es el Dios steadfast vivo y forever. permanece His para kingdom is the siempre. one which Su shall reino not be jamás será destroyed, destruido and his y su, dominion shall y su endure dominio to the jamás end. tendrá He fin. delivers Él and rescata rescues, y salva, and he works hace signs prodigios and en el wonders cielo in y heaven maravillas and en la on tierra. earth. Who Ha has salvado a delivered Daniel de Daniel las garras from de the los power of leones. the lions? How did the king come to this kind of conviction? ¿Cómo es que el rey llegó a tal conclusión? Porque Daniel Submission to him, vivía en una but when there was a sumisión conflict a with the Dios, que ultimate cuando authority, hubo un Daniel was conflicto faithful de autoridad, ultimately. Daniel fue fiel a la autoridad más alta. Él no violó Responsibility. su responsabilidad para That con impacted Dios. the king. Y eso Folks, this is what impactó al Peter rey. is appealing to the Y esto Christians, in the Roman Empire. You're to live that way. When they are es de opposing lo you, que when they are estamos bringing hablando things against aquí. you, Cuando you are to vengan live cosas with this en contra de kind of nosotros, Daniel-like submission to authority. nosotros tenemos que someternos And when we go back out a nuestra into this autoridad world suprema. that is in crisis, remember who you are. Tenemos que recordar cuando 1 estemos Peter en chapter 2, crisis verse 9, quiénes you are a somos. chosen Nosotros generation. somos una You're a royal generación priesthood, a escogida, holy nation. real sacerdocio, You're God's nación own santa. special chosen Nosotros people. somos el pueblo And you're escogido de chosen for the Dios. purpose of proclaiming the praises Hemos of sido him escogidos who con el called you propósito de out of proclamar darkness, out las of this virtudes de world, out of the aquel kingdom que of nos darkness llamó that de las all these tinieblas others a are su still luz stuck in. admirable. He's called you out of that, and Él he's nos put ha you into his llamado marvelous light. de He's put you ese into his lugar de kingdom. oscuridad y nos ha puesto en este reino maravilloso. And 1 Peter chapter 2, verse 11. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11. You're Nosotros somos You're foreigners. You're strangers. peregrinos y You're visitors here in extranjeros this en este earth. mundo, visitantes This earth that solamente. is in crisis is not Este mundo our en home, crisis brothers and no sisters. es This nuestro is hogar, not hermanos. our home. Esto no So es let's nuestro not get hogar. stressed Así over the que, fact that por it's favor, coming no se under estresen judgment. por lo que está Our sucediendo. inheritance is secure, Nuestra waiting for herencia our está segura arrival. en el When the cielo. current king comes to Cuando get el us rey and take venga us home, y nos lleve a that's where casa, our treasure is. vamos a That's ver where our nuestro inheritance verdadero is. tesoro, That's nuestra where verdadera all herencia. that we should be Allí es living donde for is. vamos a It's not estar here. para siempre, no aquí. The ship is sinking. Eh, And La this nave se sinking está ship hundiendo, is not our home. pero esta nave no es We nuestro are hogar. not going down with the ship, folks. Nosotros no nos Jesus vamos a Christ hundir is con la coming nave, to take us home. porque el Our Señor rescue nos is va a coming. rescatar a tiempo. So let's sever our Así ties. que Unfasten yourself from the ship that's going down. libérense, Loosen libérense yourself from the de ese things of peso this que los world and asedia, focus our de este energy on mundo, the mission y that we enfoquen have su been energía called to. en We la are to misión go a to la que every hemos part sido of this sinking llamados. ship and find those that are Encuentren perishing, find those that aquellos que are están tied to it, muriendo, set them free, liberen loose a them from aquellos it, que tienen rescue the esas perishing, amarras care for the atadas a dying, la nave que se proclaim the hunde. good news of salvation. Proclámenle las buenas Our nuevas de job is salvación. not to try Nuestro and save the trabajo ship. no es tratar de salvar la nave. The people that are fastened to it are trying to save the planet. Hay gente que That's está all they got, folks.
enfocada en salvar el planeta porque es todo lo que tienen. Pero nosotros tenemos mucho más y ellos también podrían tener eso. Pero ¿cómo lo van a saber si nadie les dice? Nosotros podemos calmadamente ministrar la gracia de Dios a aquellos que no están libres y que están entrando en pánico, en estrés y en miedo. Verso 17. Ay, nos saltamos el 16. Nos vamos a saltar el 16 por hoy. La próxima vez vamos a revisarlo. El verso 17 dice, den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. Tenemos que amar a toda la gente. Estamos aquí para ganar este mundo para Dios. No haciéndonos como este mundo, sino demostrándoles que hay algo mejor. Y no es que nosotros vamos a hacer las cosas mejor. No, hermanos, tenemos que dejar ir este mundo porque tenemos un tesoro que ellos no tienen. Traten a la gente con honor, con respeto. El mismo honor y respeto que le mostrarían al rey, porque el rey es otra persona. Pero hay un amor especial que nosotros le mostramos a nuestros hermanos en Cristo, porque son nuestros hermanos y hermanas. Y nosotros pertenecemos a una familia muy diferente. Nuestro amor de los unos por los otros, hermanos y hermanas, es un amor diferente al que el mundo siente. Nosotros somos familia. Nosotros debemos honrar al mundo, pero amar a nuestros hermanos, amar a nuestra familia en Cristo y temer a Dios con esa reverencia, con ese respeto del que es digno. ¿Cómo deseamos caminar en sus caminos? Honramos al rey. Tal vez no tenemos mucho respeto por sus valores, pero de todas maneras tenemos que respetarlo y someternos. Nosotros no solo honramos a Dios, sino que tenemos temor de Dios. Es un nivel diferente. Nosotros somos hijos de Dios. Somos una nación santa, real sacerdocio. Somos un pueblo escogido de Dios con un propósito para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre celestial, te damos gracias por los cambios que has traído a nuestra vida. Te damos gracias por tu salvación. Te damos gracias porque lo verdaderamente valioso no está en esta tierra, sino contigo, en nuestro hogar. Estamos aquí temporalmente, pero el día viene pronto cuando nos lleves a casa y nos lleves a estar contigo para que donde tú estés, nosotros también estemos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos capacites para cortar lo que nos une a este mundo, que podamos liberarnos, Señor, de lo que nos amarra a las cosas de este mundo y que podamos poner nuestros ojos en ti,
nuestro enfoque en ti be waiting to enjoy y que podamos, the Señor, pleasures of disfrutar los placeres, this world when we can enjoy them with you in Contigo. your kingdom. los placeres que tú Until traes then, para Lord, nosotros en tu reino. We are on a mission. And I Pero que pray for entendamos que that mientras estamos empowering of your aquí, Spirit to be estamos en upon una your misión. church, that we would go out from this place with boldness, Señor, que proclaiming podamos estar praises of en the esta one who tierra has rescued us, proclamando the a one aquel who que has nos, transferred us que out nos of the kingdom of this rescató, world que into nos the kingdom transfirió of del your mundo Son. de las Lord, I tinieblas pray that al you would mundo de empower us, su that you Hijo would Jesucristo. embolden us, that you would Señor, fill our danos el mouths with your poder, words. llena And may nuestra we live boca, such Señor, good de tu lives poder, by de tu the power of your palabra. Spirit among Con this el poder world, de tu that though Espíritu they Santo accuse us podamos of ir evil, a este mundo, Señor, they may be malvado, drawn to the fact para que we've got something they don't have, sea atraído por something their nuestro heart yearns testimonio for and y longs ellos for. puedan ver And que Lord, nosotros may they tenemos algo hear from our diferente, lips the que ellos explanation puedan of what it is escuchar that makes us different. de parte de It's you, nosotros lo que nos and hace what you have done diferentes. for us Eres tú, through the Señor cross. Jesús. And it's in the name of Jesus En I el pray. nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.